Hola, gente. Sean muy bienvenidos al canal. Hoy tenemos una historia de esas que tocan el alma y nos hacen reflexionar. Prepárense para conocer la trayectoria de Diego Navarro, un joven talento que, con la fuerza de su pasión por la música, desafió el prejuicio y sacudió los cimientos de una de las escuelas más elitistas del país. Es una historia de racismo, superación y un talento que acalló a todos. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia emocionante como esta. Ahora, sin más preámbulos, abróchense los cinturones, porque la historia de Diego va a comenzar. Diego Navarro no era un nombre que resonara en los relucientes pasillos de la Academia Wellington, al menos no hasta aquel día. Proveniente de una realidad donde cada centavo era sudado y cada oportunidad una bendición rara, Diego, a los 16 años, era una anomalía en ese universo de apellidos pomposos y fortunas antiguas. Su beca, conquistada con el sudor de noches en vela y la persistencia de quien no tiene otra opción que triunfar, era su boleto de entrada a un mundo que nunca imaginó habitar. Aquel primer día, una tarde otoñal con el viento frío de septiembre azotando las hojas secas de los impecables jardines de la academia, parecía más un portal hacia un futuro incierto que una simple ida a clase. Se sentía como un pez fuera del agua, con sus vaqueros desteñidos y la camiseta gastada en contraste con los uniformes impecables de corte refinado y los zapatos lustrados de los demás alumnos. El murmullo en los pasillos era de risas apagadas y susurros contenidos, un sonido que, para Diego, parecía amplificar la distancia entre él y todos allí. Sus ojos, acostumbrados a los colores vibrantes y al caos organizado de su vecindario, tardaban en adaptarse a los tonos sobrios y a la orden casi gélida de aquel lugar. Cada paso sobre el mármol pulido era un recordatorio silencioso de que no pertenecía, pero la esperanza, terca, aún se aferraba a su pecho. El director Albright era la personificación de la imponencia. Alto, con el pelo gris impecablemente peinado hacia atrás y una mirada que parecía juzgar el alma de cualquiera que se pusiera frente a él, era una figura intimidante. Su voz, grave y resonante, llenaba el ambiente con una autoridad que pocos se atrevían a cuestionar. Aquel día, sin embargo, sus ojos encontraron a Diego con un brillo particular, una mezcla de desprecio y diversión. «¡Ah, nuestro becado!», profirió las palabras rezumando ironía. «Imagínense, un talento bruto llegado de los confines de la ciudad. Sin duda, un diamante por pulir». La risa que siguió, baja y contenida, vino de los pocos alumnos que se agolpaban cerca de la puerta de la oficina, ansiosos por presenciar la humillación del novato. Diego sintió el rostro arder, pero mantuvo la postura. Ya estaba acostumbrado a miradas torcidas y comentarios ácidos, pero la intensidad de aquel desprecio era nueva. Albright se acercó, los pasos resonando en el silencio tenso. «Sabes, Navarro», continuó, con una sonrisa afectada que no alcanzaba los ojos, «en Wellington valoramos el talento en todas sus formas. Y he oído decir que tienes un talento musical. ¿No es así? Piano, si no me equivoco». Diego asintió, un nudo en la garganta. El director se giró hacia los otros alumnos, que ahora lo miraban con expresiones que variaban del desdén a un aburrimiento mal disimulado. «Perfecto. Tenemos nuestra gala de bienvenida esta noche, y nuestro ilustre becado hará la apertura. Todo un honor para alguien como tú». La voz de Albright era melosa, pero el subtexto era claro. Quería ver a Diego fracasar. Quería humillarlo ante toda la élite de Wellington. La noche de la gala llegó con una mezcla de expectativa y aprensión en el aire. El gran salón de Wellington, normalmente usado para graduaciones y eventos protocolarios, estaba transformado. Candelabros de cristal pendían del alto techo, proyectando un brillo dorado
sobremesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco impecable. El aroma de flores frescas y comida exquisita flotaba, mezclándose con el perfume caro de las socialités y empresarios que llenaban el ambiente. Diego, escondido entre bastidores, sentía el corazón martillar en su pecho. No era el miedo a equivocarse en las notas, era la sensación de ser un intruso, un espectáculo aparte para el divertimento de una audiencia que lo veía como una simple curiosidad. Observó a la distancia los rostros sonrientes y las conversaciones animadas. Allí estaban los padres de los alumnos, figuras influyentes, dueños de grandes empresas, políticos. Rostros que veía en las portadas de revistas y en los noticieros, ahora tan cercanos y aún así inalcanzables. El piano de cola, reluciente en el centro del escenario, parecía un monstruo al acecho, un instrumento colosal listo para exponer sus fragilidades. Cada minuto que pasaba, el nudo en su estómago se apretaba un poco más. Respiraba hondo, intentando calmar los nervios, pero el aire parecía denso, cargado de expectativas silenciosas y de un prejuicio velado. El director Albright subió al escenario, una sonrisa forzada en el rostro, y el silencio llenó el salón. Su voz grave resonó, amplificada por los altavoces, presentando la rara perla que Wellington había descubierto. Cada palabra parecía un alfilerazo, una forma sutil de empequeñecer a Diego, de recordarle su origen. Sin más dilación, concluyó, les presento a Diego Navarro. Los aplausos fueron escasos, un sonido tímido que apenas se oía entre los murmullos. Diego caminó lentamente hasta el piano, sintiendo las miradas pesadas sobre él, como flechas atravesando su piel. Miren, antes de continuar con esta increíble historia, quería hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido en carne propia el peso de ser juzgados solo por su origen o apariencia? Desafortunadamente, el racismo y el prejuicio siguen siendo realidades duras para muchos. Si esta historia les está tocando, si se identifican con la lucha de Diego, dejen su like aquí abajo y compartan con alguien que necesite escuchar este mensaje de superación. Y si aún no están suscritos, suscríbanse al canal y vengan a ser parte de nuestra comunidad. Y ahora, de vuelta a nuestro escenario en la Academia Wellington, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban clavados en Diego, esperando lo que vendría después. El nerviosismo lo haría fallar. ¿El plan del director Albright funcionaría? El aire pesaba de expectativa, pero Diego, con el alma en la punta de los dedos, estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Estén atentos, porque lo que sucede ahora pone la piel de gallina. Se sentó en el banquillo, la madera fría bajo las manos, y respiró hondo. Por un instante, el peso del mundo pareció reposar sobre sus hombros. La audiencia, visiblemente impaciente, empezaba a cuchichear, algunos consultando sus relojes, otros riendo discretamente. El director, con un aire de triunfo disimulado, lo observaba de cerca, esperando su fracaso. Pero cuando sus dedos tocaron las teclas, algo cambió. La tensión del aire dio paso a una quietud casi reverente. Las primeras notas de una melodía melancólica y poderosa llenaron el salón. Un sonido que parecía venir de un alma antigua y sufrida. Era Rachmaninoff, un concierto que Diego había ensayado durante meses en un viejo teclado desafinado en su pequeño cuarto. La melodía, al principio suave y casi un susurro, empezó a cobrar cuerpo, creciendo en intensidad y emoción. Los dedos de Diego danzaban sobre las teclas con una agilidad y precisión que rozaban lo sobrenatural. Cada nota estaba cargada de una pasión que solo quien conoce el dolor y la superación puede expresar. El sonido del piano no era solo música, era una narrativa, una historia de luchas y triunfos, de noches sin sueño y de sueños que se negaban a morir. Las risas y los murmullos cesaron.
Las copas se detuvieron en el aire, las conversaciones murieron en la garganta. Un silencio pesado y absoluto se apoderó del salón. Los ojos que antes lo juzgaban, ahora estaban fijos en él, hipnotizados por la interpretación. Ya no había desprecio, solo admiración y, para algunos, un atisbo de vergüenza. El director Albright, que esperaba un desastre, veía su rostro palidecer con cada acorde. La música de Diego no era solo bella, era avasalladora, una fuerza de la naturaleza que desmantelaba las barreras invisibles del prejuicio y el elitismo. Él no estaba solo tocando el piano, estaba contando su historia, y cada persona en el salón, rica o pobre, se veía obligada a escucharla. Las manos de Diego parecían flotar sobre las teclas, los dedos largos y ágiles, traduciendo la partitura en una explosión de sonido y sentimiento. La melodía subía y bajaba en un crescendo de emociones, de notas que susurraban secretos a acordes que estallaban como truenos. Allí estaba él, un chico de periferia, desarmando una sala llena de poder y privilegio con el único arma que tenía, su talento puro e innegable. No era solo una interpretación, era una declaración. Una declaración de que el arte no tiene barreras, de que el talento no tiene dirección fija y de que la pasión puede silenciar cualquier prejuicio. Una señora de avanzada edad, con un collar de perlas reluciente y un aire de distinción, secó una lágrima discreta que recorría su rostro. A su lado, un empresario corpulento, conocido por su frialdad en los negocios, mantenía la mirada fija en Diego, una expresión de asombro y respeto en su rostro. La música tocaba hondo, no solo en los oídos, sino en el alma. Era imposible no rendirse a aquel sonido, a aquella entrega. Diego, inmerso en su propio arte, parecía ajeno a todo, los ojos cerrados, el cuerpo moviéndose en sintonía con la melodía, como si fuera uno con el piano. Gente, ¿están sintiendo esa energía? Lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie esperaba. El silencio que antes era de desdén, de juicio, se transformó por completo. Es en estos momentos cuando vemos la fuerza del arte y cómo el talento genuino puede cambiarlo todo. Si están disfrutando de este giro, dejen un «¿qué giro?» en los comentarios y díganme qué les pareció esta transformación en la historia de Diego. Vamos a vibrar juntos con esta superación. El último acorde de Rachmaninoff resonó por el salón antes de disiparse en el aire, dejando un vacío de silencio absoluto. Diego abrió los ojos, y lo que vio lo sorprendió. El público estaba de pie, no aplaudiendo, sino en un silencio aturdido, con expresiones de pura incredulidad. Un segundo después, estalló un aplauso estruendoso, un sonido que hizo temblar los candelabros y vibrar el suelo. No eran aplausos tibios o protocolares. Era una ovación de pie, cargada de emoción y reconocimiento genuino. Personas que momentos antes lo ignoraban o se burlaban de él, ahora aplaudían con fervor, algunas con los ojos húmedos. El sonido era ensordecedor. Un coro de manos que se juntaban, algunos incluso gritando el nombre de Diego. Miró al director Albright, que estaba parado en un rincón del escenario, pálido, con la sonrisa pretenciosa deshecha y los ojos desencajados, sin saber qué hacer. Ese era el sonido de la derrota para el director y el sonido de la victoria para Diego, una victoria que nunca imaginó que llegaría con un piano. Diego se levantó del banquillo, las rodillas un poco temblorosas, pero con una nueva fuerza en la espalda. Hizo una reverencia sencilla, pero cargada de dignidad, y se preparó para salir del escenario, aún aturdido por la reacción del público. Fue entonces cuando una voz, alta y clara, se impuso sobre el ruido de los aplausos. «Y bravo, bravo, joven, ¿dónde aprendiste a tocar así?» Era el señor Harrison, uno de los mayores nombres del sector financiero del país,
un hombre conocido por su temperamento austero y su impecable colección de arte. Su pregunta silenció a la multitud de nuevo, no por orden, sino por curiosidad. Diego vaciló un momento, la voz saliéndole más ronca de lo que esperaba. Yo aprendí solo, señor Harrison, con un teclado viejo en casa y viendo videos en Internet. La respuesta sencilla y honesta impactó a todos de forma inesperada. Aquel chico no tenía clases particulares con los mejores profesores, no tenía acceso a instrumentos caros. Lo había logrado con pura pasión y autodidactismo, en un contraste flagrante con la vida privilegiada de la mayoría de los presentes. Un murmullo de asombro y admiración se extendió, mientras algunos padres miraban a sus propios hijos con una expresión que mezclaba orgullo herido y reconocimiento de aquel talento bruto. El señor Harrison bajó del escenario, caminando directamente hacia Diego. Sus pasos eran firmes y decididos, y el director Albright, que intentó interceptarlo, fue ignorado con un gesto de mano. El magnate extendió la mano a Diego, un gesto que valía más que 1000 palabras en aquel ambiente. «Joven», dijo con la voz grave y un brillo en los ojos que Diego no había visto en nadie allí. «Tu talento es extraordinario. Nunca oí nada igual». Se volvió hacia la audiencia. «Wellington, aquí tienen un prodigio. Este es el tipo de talento que deberíamos estar celebrando, no ocultando». Sus palabras, pronunciadas con la autoridad de quien no teme desagradar, causaron un murmullo en el salón. La mirada del señor Harrison se posó sobre el director Albright un instante, una mirada que llevaba una mezcla de decepción y reprimenda silenciosa. Aquel momento, la validación de uno de los hombres más poderosos de la ciudad, era un golpe directo a la estrategia de humillación del director. Diego, por su parte, sintió un inmenso alivio. No era solo el reconocimiento, era la sensación de que, finalmente, alguien lo veía no por su dirección, sino por lo que era capaz de hacer. En los días que siguieron, la actuación de Diego en la gala se convirtió en el tema principal en los pasillos de Wellington. La historia de cómo el becado había silenciado a la élite con su talento se esparció como pólvora, llegando a oídos de alumnos y profesores. Las miradas cambiaron, el desprecio dio paso a la curiosidad y la burla a un respeto reticente. Algunos alumnos más atrevidos, que antes lo ignoraban, ahora intentaban entablar conversación, preguntando por sus técnicas y sus inspiraciones musicales. Diego, antes un fantasma en los pasillos, ahora era una presencia notable. No buscaba la atención, pero la atención lo encontró. Quienes antes lo veían como una pieza extraña en el rompecabezas de Wellington, ahora lo reconocían como un talento incuestionable. La atmósfera en la escuela, aunque aún cargada de sus jerarquías intrínsecas, tenía una fisura, una grieta abierta por el arte de un chico que se negó a ser silenciado. El director Albright, por su parte, desapareció del foco. Su autoridad, antes inquebrantable, ahora sacudida por un desliz que le costaría caro. La historia de Diego Navarro y su actuación en la gala de Wellington no se quedó dentro de los muros de la academia. El señor Harrison, impresionado por el talento del chico, se encargó de compartir la historia con sus contactos. En poco tiempo, la noticia de un joven prodigio del piano, que había silenciado a una audiencia de élite con su arte, comenzó a circular en círculos influyentes. Empezaron a llegar invitaciones para pequeñas presentaciones y entrevistas con periódicos locales, transformando la vida de Diego de forma inesperada. Sin embargo, lo más significativo no fueron las invitaciones, sino el cambio interno que Diego experimentó. Aquel día, que comenzó con humillación y miedo, terminó con la validación de su talento y la reafirmación de su valor. Ya no era solo el becado, el chico pobre, era Diego Navarro, el pianista. La música, que siempre fue un refugio y una pasión, se convirtió también en una herramienta de cambio,
un medio para desafiar prejuicios y mostrar que el talento, cuando es auténtico, es una fuerza indomable. Los profesores de música de Wellington, que antes solo lo observaban con escepticismo, ahora se acercaban con un nuevo respeto, ofreciendo orientación y abriendo puertas a recursos que antes le eran negados. La biblioteca de la escuela, con su vasta colección de partituras y libros de teoría musical, se convirtió en su segundo hogar. Diego pasaba horas allí, absorbiendo conocimiento, perfeccionando su técnica y ampliando su repertorio. No se dejó llevar por la fama repentina. Al contrario, la validación lo impulsó a buscar aún más excelencia. Comprendió que aquel día no fue solo tocar el piano, fue desafiar una estructura, confrontar el prejuicio de frente y demostrar que la dignidad no se mide por apellidos o fortunas. Con cada nueva pieza que aprendía, con cada nota que tocaba, Diego sentía la responsabilidad de honrar aquella noche, de usar su voz y sus manos para inspirar a otros, para mostrar que la persistencia y el talento genuino pueden, sí, sacudir jerarquías y cambiar narrativas. Wellington, que un día fue símbolo de exclusión, empezaba a transformarse, un acorde a la vez, por la influencia silenciosa de un chico que se negó a ser menos de lo que era. La presencia de Diego en Wellington empezó a impactar incluso la rutina del director Albright. Rumores de investigaciones internas sobre la conducta del director, especialmente tras la repercusión del evento de la gala, comenzaron a circular entre el profesorado y los padres influyentes. La presión, antes ejercida por él sobre Diego, parecía haberse invertido. El director, antes omnipresente, ahora se veía menos en los pasillos y cuando aparecía, su semblante era tenso, su mirada evasiva. La jerarquía, antes tan bien establecida, empezaba a mostrar señales de revisión. Para Diego, sin embargo, el mayor cambio no era la caída del director, sino el ascenso de su propia voz. Había encontrado en su música no solo una escapatoria, sino una forma de comunicarse con el mundo, de expresar sus dolores y sus victorias. La melodía de Rachmaninoff, que un día fue un grito de auxilio en su pequeño cuarto, ahora era un himno de superación que resonaba por los lujosos salones de Wellington, recordando a todos que el verdadero poder reside en la autenticidad y en el talento innato, no en el apellido o en la cuenta bancaria. Aquel día de la gala, que debía ser la culminación de una humillación planificada, se convirtió en el catalizador de una revolución silenciosa en la Academia Wellington. El piano, un objeto de opresión en manos del director, se transformó en un instrumento de liberación y de justicia en manos de Diego. Su música no solo quebró el silencio de una audiencia estupefacta, sino también los paradigmas de una institución que se consideraba inalcanzable e inmune al cambio. Diego, el chico que vino de un mundo completamente diferente, no solo se adaptó a Wellington, la transformó. Las lecciones que trajo de su vida, resiliencia, pasión y la capacidad de encontrar belleza donde menos se espera, eran lecciones que ningún currículo académico podía enseñar. Era la prueba viva de que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuna, sino por la fuerza de su espíritu y por la melodía que es capaz de crear en el mundo. El viaje de Diego en la Academia Wellington apenas estaba comenzando, pero el legado de aquel día ya era palpable. El viejo orden estaba siendo desafiado y los muros del prejuicio, que parecían inquebrantables, habían sido resquebrajados por un chico y su piano. No se trataba de una revolución violenta, sino de una transformación sutil, guiada por la fuerza del arte y por el coraje de un individuo que se negó a ser definido por las expectativas ajenas. El silencio del auditorio, que al principio era símbolo de desprecio, se convirtió en el testimonio de un cambio de perspectiva. Y el eco de las notas de Rachmaninoff, que antes flotaba solo en los recuerdos de Diego,
ahora resonaba como un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no está en su apellido, sino en la melodía que es capaz de crear en el mundo. Una melodía que, en el caso de Diego, silenció el prejuicio y abrió las puertas a un futuro de infinitas posibilidades. Así, la historia de Diego Navarro nos muestra que el talento genuino y la fuerza de un espíritu resiliente pueden derribar las barreras más altas del prejuicio. Aquel día, que comenzó con la intención de humillar, se transformó en un parteaguas, no solo para Diego, sino para toda la Academia Wellington. Que la trayectoria de Diego sirva de inspiración para todos nosotros. Si les gustó esta historia de superación y esperanza, por favor dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras narrativas emocionantes. Dejen también en los comentarios, ¿cuál fue la parte de esta historia que más les tocó? Tengo muchas ganas de conocer su opinión. Hasta el próximo video, gente. Y recuerden, la música y la bondad siempre hablan más alto.